Capítulo 6. Antibióticos. El capítulo 2 plantea la preocupación sobre el uso excesivo de antibióticos y la falta de conciencia pública respecto a sus efectos en comparación con las vacunas. Aunque las vacunas generan debate público, los antibióticos son aceptados ampliamente, a pesar de los riesgos significativos relacionados con su abuso, como la resistencia bacteriana. Además de esto, se discuten varios ejemplos del uso automático de antibióticos en la atención médica, incluso sin necesidad inmediata, como en el parto por cesárea. También se resalta que los antibióticos eliminan tanto bacterias beneficiosas como perjudiciales, lo que puede alterar la microbiota, especialmente en los recién nacidos, aumentando el riesgo de alergias y asmas en el futuro. El uso de antibióticos en la industria ganadera para promover el crecimiento de dosis bajas agrava la resistencia bacteriana. Esta práctica permite que las bacterias desarrollen resistencia, afectando también a los humanos. Además, se menciona que el uso de tecnologías más avanzadas como la secuenciación de ADN y la PCR podría mejorar los diagnósticos para percibir tratamientos más precisos. Además de esto, también se va a enfatizar la importancia de administrar antibióticos solo cuando son necesarios y completar los tratamientos para así evitar que las bacterias desarrollen resistencia y asegurar que los antibióticos sigan siendo efectivos en el futuro. Se le realizó una entrevista al Dr. Francisco Warner, quien trabaja en la Unidad de Investigación de Aparato Digestivo en el Instituto de Recerca Vall d'Hebron en Barcelona, España. Él en su artículo nos comenta que el cuerpo humano alberga una gran cantidad de microorganismos en su superficie y en las cavidades conectadas con el exterior. La microbiota intestinal, parte esencial del organismo, aporta genes y funciones adicionales que influyen en procesos vitales como el desarrollo, la nutrición y la humanidad. Sin embargo, ciertas enfermedades crónicas como alergias, síndrome metabólico, trastornos inflamatorios, cáncer y problemas de conducta se relacionan con disbiosis, la cual es una alteración en la composición de la microbiota y pérdida de diversidad microbiana. Factores como cambios en la transmisión del microbioma, el uso de los antisépticos, antibióticos y dietas industriales han contribuido a esta disbiosis. Por ello, promover y mantener la diversidad microbiana es ahora una clave para mejorar las enfermedades. Entonces, primero, yo soy un médico, soy gastroenterólogo, soy médico de aparato digestivo, estómago, intestino, y en 1990, hace casi 30 años, empezamos a tener muchos enfermos de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa, que son enfermedades que no son una infección. Son enfermedades en que se empieza a inflamar el intestino y se generan unas úlceras que son bastante permanentes. Y era una enfermedad que antes no ocurría, que antes no se veía. Había un caso rarísimo. De hecho, la enfermedad de Crohn la describió el doctor Crohn en Nueva York en 1937. O sea que el primer caso había sido, 50, 60 años antes. En España no había y de pronto empezó a haber mucha, y en muchas partes del mundo también. Y no había evidencia de que se transmitiera, de que había algo que le infectaba y pasando a otra persona le pasaba la enfermedad. Y entonces empezamos a hacer estudios en modelos intestinales y nos dimos cuenta de que la inflamación venía por desequilibrio en las bacterias del intestino, porque algunas bacterias estimulan la inflamación y otras bacterias reducen la inflamación. Y con el uso de antibióticos y con la modernidad y con la higiene, a finales del siglo pasado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, empezaron a haber más enfermedades inflamatorias. Estas dos que he dicho, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pero sobre todo lo más característico eran las alergias. Empezó a ver que el 40% de los bebés que nacen en España tienen eczema atópico. Muchos de ellos luego tienen asma, hasta un 20% de la población en España tiene asma. Creo que en Colombia no es igual, pero Colombia está siguiendo también el mismo camino. Las alergias eran raras, cada vez son más frecuentes. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa ya a veces también ocurre, sobre todo en Bogotá. Había visto médicos
en ciudades grandes en que ahí sí que haya enfermedad. Porque vuestra universidad, ¿en qué ciudad está? ¿Dónde estáis? En el Quindío. ¿El Quindío es una provincia o es Es o es un departamento, ¿y por dónde está Quindío? como en el centro del país, aproximadamente. Cerca de Bucaramanga, por ejemplo. O más hacia el... No. No, Bueno. no, el mío está más como hacia Caldas, todo el eje cafetero. El eje cafetero, o sea, más hacia Medellín, entonces sería. No, Ok. tampoco. Bueno, da bien. Más o menos. Claro, yo sí he estado en algunos sitios. Muy bien, muy bien. Pero es una zona que todavía mantiene un ambiente rural, supongo. ¿Hay alergias? ¿Hay muchas alergias o no? Sí, ya es frecuente que haya alergias. Los niños tienen, por ejemplo, asma. Es fácil que haya niños con asma o todavía es una enfermedad poco frecuente. Niños que tienen que estar con un spray de estos para... ¿Esto es frecuente? ¿Lo veis o no? Más o menos. No es casi frecuente porque, pues igual... Vale, pero ya sé... Sí. Vale, bueno, pues entonces este fue el motivo en que empezamos a... Bueno, vamos a ver qué bacterias hay en el intestino en los años 90 y empezamos a entender las bacterias que habían. Y luego empezamos a trabajar en distintos proyectos y al final nos dimos cuenta que las bacterias que viven dentro de nosotros no son unas que están ahí por casualidad, sino que son un ecosistema. Es decir, son bacterias que forman un conjunto porque están trabajando juntas. Y tú quieres cambiar una y poner otra y no es tan fácil. Porque un ecosistema es pues la selva que a lo mejor necesitas unos insectos que polinicen y unos árboles y unas plantas y unos gusanos y todo vive solo sin que nadie haga nada y para cambiarlo cuesta bastante. Pues dentro nuestro nos dimos cuenta que hay un ecosistema y ese ecosistema es lo que se llama la microbiota intestinal. Ahora también se utiliza la palabra microbioma porque cuando hablamos de microbioma se tiene en cuenta no solo los nombres de las bacterias que están en el ecosistema, sino los genes que tienen y los productos que producen, porque al final es un ecosistema en el que nosotros les damos alojamiento, les damos de comer también, les damos nutrición y alojamiento, y ellos producen sustancias que nos ayudan y su interacción también nos ayuda. Esto sería un poco la definición de microbioma, por lo que entendemos que es un microbioma. Estoy leyendo un libro, nos surgió como la duda de qué implicaciones, pues es un poco relacionado a lo que ya he contestado previamente, pero es qué implicaciones tiene el tratamiento prolongado con estos antibióticos en la microbiota intestinal, pero pues cómo se relaciona con el efecto que tiene en el aumento de peso en la infancia a largo plazo. Claro, pues mira, a ver, son estudios observacionales, que quiere decir que es cuando hay mucha gente que ha tomado antibiótico bastantes veces en la infancia, tú ves que en estas personas el riesgo de que tengan obesidad está más alto. Lo cual no quiere decir que todos los que han tomado muchas veces antibióticos les vaya a pasar esto. O sea que si normalmente el riesgo se multiplica a veces por 2, máximo por 3. Es decir, si lo normal era que viéramos un 5 o 6% de obesidad, pues esto se multiplica y pasa a ser un 12% o incluso un 18%. No, nunca llega al... No se multiplica al 3. O sea que de 100 personas que han tomado antibióticos, de esas 100, 16, 17 van a tener problemas de obesidad. En cambio, si no hubieran tomado antibióticos, de 100 personas, solamente 5 o 6 tendrían riesgo de obesidad. Es decir, que hay un riesgo, pero tampoco es
una cosa tremenda. O sea, cuando hay que tomar el antibiótico, sí que hay que tomarlo. O sea, no quiere decir que porque tomé el antibiótico pasará esto. Porque tomé el antibiótico tengo más riesgo y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues recuperar bastante las bacterias a base de una dieta muy variada y luego evitar los otros factores de riesgo, como que quiere decir la vida sedentaria, el salir más, el moverse más, hacer más ejercicio. Pero bueno, hacer más ejercicio y tener una dieta con un gran predominio de vegetales, ¿sabes? Eso sería. Y, por ejemplo, con base a esto, pues ya sabemos que bajar como la necesidad de tomar estos antibióticos, pero como con qué lo podríamos reemplazar. Es decir, tenemos una enfermedad a base de bacterias, una infección. Entonces, ¿cómo sería? Pues yo no he visto como con qué lo pueden reemplazar para bajar el riesgo de alterar el microbioma. Siempre igual van a seguir mandando antibióticos. Sí, y habrá, hoy por hoy hay que tomar el antibiótico. Cuando estás seguro de que esa infección es por esto, pues más vale. Lo que pasa que, por ejemplo, ya no es conveniente tomar antibióticos por si acaso, ¿sabes? Eso que dice, bueno, si este niño tuvo otitis, vamos a darle ya antibióticos. La prevención, esto está desaconsejado. Tomar antibióticos para prevenir está desaconsejado y tiene que ser en circunstancias muy especiales de un paciente con cáncer que está en una situación difícil a lo mejor, pero si no, profilaxis con antibióticos es una mala idea, no se aconseja. Vale, entonces, pero en cambio el tratamiento con antibióticos salva vidas, ¿entiendes? Y entonces, la teoría es que a lo mejor con el tiempo podemos llegar al análisis muy rápido de qué bacteria es la que está haciendo la enfermedad, causando la enfermedad, y utilizar un antibiótico muy dirigido a esa bacteria. Cuando como tenemos los genomas, pues a lo mejor se puede, y que no haga daño a otras bacterias. Y esos podrían ser sustancias como los fagos también. Los fagos son virus que podrían atacar a las bacterias. En esto se ha avanzado muy poco. Esto que se ha visto la idea desde hace tiempo, pero es difícil. Es difícil conseguir un fago que solamente vaya a una bacteria y que no. Y da miedo también, ¿no? Meter un fago, que el fago luego estropee otras cosas. O sea que. Pero bueno, el futuro está en encontrar tratamientos muy específicos para la bacteria concreta que está causando una infección urinaria, por ejemplo. Es frecuente en personas mayores las infecciones urinarias y a veces estos reciben antibióticos 3 o 4 veces al año. Y esto no suele ir bien. Por ejemplo, acá hubo un caso recientemente en Colombia que conmocionó mucho. Fue un caso de un muchacho que se le adquirió una bacteria por medio de la piscina. Fue una bacteria que se encontraba en la piscina. Este muchacho sufrió muchos años. Claro. Se le pegó a la nalga derecha, si no estoy mal, fue a una de las nalgas, y se le fue comiendo. Pero esto también ocasionó ya un cáncer. Él ya tuvo, creo que fue leucemia, si no estoy mal. Y pues el cáncer y esta bacteria fueron haciendo todo, y el muchacho lastimosamente, con todo el sufrimiento, decidió acá aplicarse la eutanasia. Fue muy duro, fue hace como 2 meses, un poquito menos. Entonces es ahí el por qué como que esta bacteria, bueno, es una bacteria muy, muy, muy fuerte, me imagino yo, no tengo conocimiento de cuál fue, porque hay casos en que estos antibióticos o los tratamientos que se le hagan ya no pueden combatir, sino que antes empeora el caso. Es decir, en este caso, esta bacteria despertó la enfermedad, este cáncer. Sí, o sea, son raros, pero aquí también hay algunas bacterias que tienen proteasas y que generan lesiones en el músculo o en el hueso o alrededor de la piel donde no llega bien la sangre. Y aunque tomes el antibiótico, muchas veces es difícil, o a veces la bacteria es multiresistente. Bueno, y entonces en esos casos está claro que hay que actuar rápido, buscar el antibiótico. Yo tengo una conocida mía que es médico que tuvo un problema así, se quedó el primer tiempo que no podía andar, pero luego ha ido recuperando. Y después, la suerte es que le ingresaron enseguida en el hospital, se identificó bien a la bacteria, se vio
qué tratamiento era el que se podía hacer, y ella pues es una señora ahora de 50 y pico años que está perfectamente bien y anda bien, y que un momento que no anda hace 15 años así cuando le pasó, pues o sea, sí, los antibióticos siguen siendo importantes y no hay que evitarlos, está claro. Bueno, Hugo, muchas gracias. Eso eran nuestras preguntas. Muchas gracias por su tiempo, por explicarnos, por compartirnos un poquito de su conocimiento, que va a ser, yo sé que va a ser de mucho provecho para todas nosotras en nuestra formación. Vale. Y pues feliz día y muchas gracias. Perfecto. Muy bien.